Érase una vez un alma que vino de las estrellas para encarnar en la tierra y aprender a amar y amarse, encontrar su luz y ofrecerla al mundo. Ella eligió revivir las heridas del abandono y la traición, para aprender que el amor no depende de nada ni de nadie, sino que siempre está ahí. Ella ha conocido el miedo a no ser suficiente, el miedo al vacío, el miedo a estar sola, para recordar que nunca lo estuvo ni en el silencio más profundo. Ella ha conocido la violencia, la manipulación, el deseo de morir, para sentir todo el valor de la vida y la libertad. Escondió su vulnerabilidad, cerró su corazón por miedo a ser herida, fingió ser fuerte, para descubrir la fuerza de la sensibilidad y el poder del amor con el corazón abierto. Ella ha vivido la mentira, la traición, para recordar la riqueza de la sinceridad y encontrarse en su verdad. Ella experimentó dudas, miedos, para vivir la fe y la confianza de que todo es por un bien mayor. Ella pasó a través de sus sombras para encontrarse plenamente con su luz, sus dones, sus talentos, y compartirlo con humildad. Érase una vez un alma que vino a la tierra para iluminar las estrellas con su luz y su amor. Hola, ¿alguna vez te has preguntado si existen humanos sin alma? Este concepto puede parecer sacado de una novela de ciencia ficción, pero hoy vamos a profundizar en esta inquietante posibilidad. Eso no me lo esperaba. Este muchacho me llena de orgullo. Definamos qué entendemos por alma. En muchas culturas se considera que el alma es la esencia de lo que somos, nuestra conciencia, nuestros sentimientos y nuestra reconexión con lo divino. Sin embargo, hay quienes argumentan que hay personas que parecen carecer de esta chispa vital. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay individuos que muestran una falta de empatía, de emociones profundas o de conexión con los demás seres humanos. Imagina a alguien que actúa de manera fría y calculadora sin mostrar remordimientos ni sentimientos genuinos. Esto nos lleva a cuestionar: ¿son estos individuos realmente humanos en el sentido pleno de la palabra? Algunos psicólogos han estudiado este fenómeno y han llegado a hablar de la deshumanización, donde ciertas personas parecen operar sin la brújula moral que guía a la mayoría. También está el debate sobre la naturaleza del ser humano. ¿Nacemos con un alma o es algo que se desarrolla a lo largo de nuestra vida? Si consideramos que el alma es un constructo social o espiritual, entonces podríamos argumentar que hay quienes, por diversas razones, sea trauma, experiencias adversas o incluso condiciones psicológicas, pueden perder esa conexión. Así que, ¿es posible que existan humanos sin alma? Te vuelvo a hacer la pregunta. Tal vez no en el sentido literal, pero sí en el sentido metafórico. La falta de empatía y conexión emocional pueden hacernos cuestionar la esencia misma de lo que significa el ser humano. Reflexionemos sobre esto y cómo nuestras experiencias moldean nuestra humanidad. Déjame en los comentarios qué tú crees sobre si existen humanos sin alma. Vamos a comenzar un primer video y en esta primera parte espero que te guste y posteriormente te invito a que veas el segundo video, la segunda parte que estaré subiendo en esta semana. Hoy en la fecha del 29 de marzo del 2025. Espero que te guste. Elena Petrovna Blavatsky, en sus escritos teosóficos más oscuros y reveladores, habló de ellos. Seres humanos en apariencia, pero vacíos por dentro. Cascarones humanos los llamó. Carecen de alma, carecen de esa chispa divina que convierte la carne en consciencia. Caminan, hablan, sonríen, pero no sienten. No en el sentido real. Y lo más inquietante es que tú ya los has visto. Incluso has hablado con ellos. La filosofía moderna, desde la figura de David Chalmers hasta los dilemas zombies en la conciencia artificial, ha comenzado a rozar lo que Blavatsky advirtió hace más de un siglo. Que no todos los seres humanos tienen una conciencia interna, que muchos actúan como reflejos automáticos, sin experimentar subjetividad alguna. El zombi filosófico, aquel que se comporta exactamente como un ser humano, pero sin ningún tipo de experiencia interior, no es una ficción. Es una descripción precisa de aquellos que, desde la óptica oculta, viven sin alma. Míralo con atención. No hay experiencia subjetiva en un zombi, pero desde fuera,
uno no puede distinguirlo de ti o de mí. Se comporta de forma idéntica. Habla, responde, incluso expresa emociones que parecen reales. Pero todo está vacío. Interiormente, es un hueco insondable, una copia viviente. ¿Y si te dijera que muchos de los que te rodean son así? Personas con las que conversas cada día, que saludan con cortesía, que siguen las reglas del juego social, que reaccionan ante el entorno, pero que no están realmente viviendo. No como tú, no con la misma intensidad interna. Son entes que se mueven por hábitos, por impulsos condicionados, incapaces de reflexión profunda. Y tú lo has sentido, aunque no supieras cómo nombrarlo. Esa sensación incómoda de vacío en su mirada, el gesto rígido, la forma robótica con la que repiten ideas prestadas, como si leyeran líneas de un guión que jamás cuestionaron. Blavatsky sostuvo que en las eras de decadencia espiritual, el mundo se llenaría de estas formas sin alma. Ropas humanas sin ser interno. Autómatas biológicos nacidos para sostener la ilusión de un mundo pleno de conciencia, cuando en verdad la conciencia es la excepción, no la norma. Filósofos, neurocientíficos y místicos han tocado este mismo misterio, aunque desde distintas lenguas. La ciencia hoy comienza a confirmar lo que el ocultismo ya sabía, que no todos operan en el mismo plano de conciencia, que algunos existen solo para reaccionar, que muchos jamás han tenido un pensamiento verdaderamente propio. Funcionar en piloto automático no es la rareza, es el estándar. La introspección, la conciencia de uno mismo, la verdadera voz interior, son facultades que pertenecen solo a unos pocos. El resto, la mayoría, simplemente repite patrones, ejecuta guiones que no escribieron. Son el eco de la civilización, no su causa. Son los sin alma. Y si eso es cierto, como Blavatsky afirmó, y la evidencia moderna parece confirmar, entonces el mundo que habitamos no es lo que creías. No es una sociedad de seres conscientes, es una obra teatral poblada en su mayoría por sombras sin chispa divina. La pregunta ahora no es si ellos existen. La pregunta es, ¿tú qué eres? Desde los salones velados de la sabiduría antigua, Elena Blavatsky ya lo había proclamado con una certeza que hoy, al fin, comienza a confirmarse en laboratorios y observatorios de la mente humana. No todos los que caminan sobre dos piernas son plenamente humanos. No todos tienen alma. No todos son conscientes. La psicología moderna, aún atrapada en su lenguaje técnico y su negación del espíritu, ha empezado a tropezar con una verdad que Blavatsky gritó desde el margen del mundo moderno. La inmensa mayoría de las personas no piensan, no deliberan, funcionan, ejecutan, responden. Estudios contemporáneos muestran que hasta el 95% de las decisiones diarias que tomamos no son conscientes, sino automáticas. Son respuestas prefijadas que surgen desde un fondo programado. Condicionamientos sociales, hábitos repetidos, experiencias pasadas que han moldeado rutas neuronales como cicatrices invisibles. Lo que llamamos elección no es más que la ilusión de control. Crees que estás decidiendo por ti mismo, pero tu cerebro ya eligió antes de que tú siquiera formularas la pregunta. Una respuesta se activó. Una reacción aprendida tomó el timón. Y si eso te pasa a ti, que puedes leer esto y entenderlo, imagina lo que ocurre con la mayoría, aquellos que nunca se detienen a cuestionar. ¿Nunca lo has notado? Algunos jamás dudan de sus creencias. Las absorben como alimento insípido servido por los medios, por el sistema educativo, por las voces de autoridad. Y cuando hablas con ellos, cuando los enfrentas con una idea que se desvía del camino trazado, sus ojos se nublan, sus palabras se apagan. Responden con frases enlatadas, como si hubieran sido entrenados para repetir una línea, no para pensar. Son los sin alma que Blavatsky advirtió. Formas humanas sin chispa divina. Entidades vacías, disfrazadas de personas. Trata de recordar. ¿Cuántas veces te has encontrado en conversaciones donde tú eras el único que pensaba, el único que dudaba, el único que miraba más allá? ¿Y los demás? Copiaban frases, citaban titulares, defendían ideas que no habían nacido en su mente, sino que fueron implantadas. Estaban, literalmente, ejecutando un guión. Y entonces, viene la pregunta inquietante.
una que solo los valientes pueden hacerse sin perder la cordura. ¿Cuántos de ellos están verdaderamente despiertos? ¿Cuántos tienen un yo interior real? Blavatsky habló de los elementarios, formas humanas sin alma que, aunque nacen con potencial divino, lo pierden por inercia espiritual, por repetición, por no haber cultivado la chispa interna. Son seres cuyo centro ha quedado hueco, sin conciencia individual real. Existen, sí, pero no viven como tú vives, no sienten como tú sientes, no son conscientes, solo cumplen una función. El mundo moderno, estructurado como una gran máquina, no solo tolera esta condición, la promueve. La psicología contemporánea lo confirma. La mayoría de las personas no cuestiona porque fueron moldeadas para no hacerlo. Y cuando alguien se atreve a romper el guión, a cuestionar, a pensar por sí mismo, a escupir el dogma, el sistema reacciona, castiga, margina, ridiculiza. La sociedad está estructurada, desde sus cimientos, para premiar al obediente y castigar al pensador. Se recompensa la conformidad con estabilidad, aceptación y paz artificial. Se castiga la duda con aislamiento, caos y burla. Así es como la humanidad se ha convertido en una jaula de cuerpos con mirada vacía, repitiendo rutinas, defendiendo ideas que no entienden, reaccionando en lugar de decidir, funcionando como NPCs en un videojuego cósmico. No es una metáfora, es una condición espiritual, una decadencia interior, una ausencia de alma. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en ti como una campana lejana que siempre estuvo allí, entonces ya lo sabes. Tú no eres uno de ellos. Pero eso solo es el primer paso. Porque si los sin alma caminan entre nosotros, si la mayoría no piensa, si el mundo está diseñado para mantener a los verdaderamente conscientes dormidos, ¿qué vas a hacer tú con esa conciencia? ¿Qué ocurre si algunas personas que caminan entre nosotros, que nos miran a los ojos, que se ríen, que lloran, que imitan cada uno de nuestros gestos humanos, en realidad no están verdaderamente conscientes? ¿Y si solo fingen ser humanos desde dentro de un cuerpo perfectamente humano? Esta posibilidad, tan aterradora como plausible, no es nueva. La filosofía ha tropezado con ella durante siglos, como si una verdad demasiado oscura quisiera colarse entre los márgenes del pensamiento humano sin ser nombrada. Elena Blavatsky fue una de las primeras en señalarlo sin rodeos, que existen seres humanos cuya alma ha partido, o que nunca llegaron a desarrollarla por completo, quedando como recipientes vacíos. Imitaciones de humanidad, cascarones animados pero huecos. Hoy, los filósofos contemporáneos les llaman zombies filosóficos. Fue David Chalmers quien acuñó el término más conocido, zombies P, entidades biológicas que se comportan de forma indistinguible de un humano consciente. Hablan, ríen, discuten, incluso aseguran tener pensamientos y sentimientos, pero carecen de experiencia interior. En su interior no hay nadie, ningún yo, ningún testigo silencioso que contemple sus pensamientos, ninguna alma. Elena Blavatsky lo explicó sin tecnicismos ni eufemismos. Estas personas existen, y han existido desde hace siglos. Son las formas humanas sin chispa espiritual. La teosofía enseñó que hay cuerpos sin alma, seres en los que el principio divino no se encarna o se ha retirado. Parecen humanos, pero no lo son en el sentido profundo. Viven, pero no sienten. Hablan, pero no piensan. Imagínalo, alguien que se ríe, que llora, que te habla sobre lo que siente, pero por dentro no hay nada, ninguna conciencia real, solo reacciones automáticas, un sistema nervioso ejecutando respuestas programadas, como una marioneta tirada por hilos invisibles, un reflejo humano que jamás ha experimentado la profundidad del ser. ¿Y cómo podrías saber quién es quién? Ese es el verdadero problema, y también su terror. No hay forma de medir la experiencia subjetiva. Puedes suponer que alguien tiene pensamientos, sentimientos y una vida interior como la tuya, pero eso es solo una asunción. No puedes verlo, no puedes tocarlo, no puedes probarlo. La conciencia, en ese sentido, es invisible. Este enigma es lo que se conoce como el problema difícil de la conciencia. Una cuestión filosófica tan antigua como perturbadora.
¿cómo sabemos que los otros realmente sienten? ¿Y si solo están imitando la conciencia desde un vacío interior? Y si eso es posible, y Blavatsky aseguró que lo es, entonces ya no hablamos de una rareza teórica, hablamos de una epidemia espiritual. ¿Has sentido esto antes? No necesitas estudios científicos para recordarlo. Basta con que pienses en esas conversaciones en las que tú intentabas hablar de algo profundo, real, existencial, y al otro lado solo había un rostro sin emoción, una mirada apagada, una respuesta robótica, una reacción superficial, como si algo dentro de ellos no estuviera conectado, como si hablaras con un eco sin fuente. ¿Nunca te has preguntado por qué ciertas personas nunca parecen reflexionar? ¿Por qué no cuestionan sus creencias, ni examinan su pasado, ni se hacen preguntas incómodas? ¿Por qué repiten lo que oyen, como si sus ideas no fueran más que copias de copias? No es que les falte inteligencia, es que les falta algo mucho más profundo. Y aquí es donde el horror se vuelve tangible. La neurociencia está empezando a confirmar lo que los místicos ya sabían. Experimentos con pacientes de cerebro dividido, personas cuyos hemisferios cerebrales fueron desconectados quirúrgicamente, revelaron algo que rompe con la noción de identidad unificada. Cada mitad del cerebro puede operar con autonomía, como si dentro de un solo cuerpo coexistieran dos mentes separadas. Esto sugiere que la conciencia no es una sola entidad inviolable, sino un fenómeno frágil, fragmentado y, en algunos casos, ausente. Entonces, si el simple acto de seccionar el cerebro puede dividir la mente, ¿qué nos asegura que todos los que ves a tu alrededor tienen una mente integrada? ¿Una conciencia real? ¿Una identidad? ¿Un alma? Blavatsky lo dijo antes que nadie. Muchos no tienen alma. Y ahora, poco a poco, el mundo empieza a ponerse al día con una verdad que preferiría seguir ignorando. Y si has llegado hasta aquí, si este pensamiento no te aterra sino que resuena en lo profundo de ti, entonces ya lo sabes. Tú no eres como ellos. Pero si estás despierto, ¿qué harás con esa lucidez? Lo que la ciencia moderna empieza a descubrir, tímida y temblorosamente, Blavatsky ya lo había proclamado con voz clara desde los márgenes del pensamiento aceptable. Que la conciencia humana no es universal, ni constante, ni siquiera garantizada. La autoconciencia no es un regalo automático que nace con el cuerpo. Es una chispa que debe despertarse, cultivarse o perderse. Y muchos, muchísimos, ya la han perdido. Los neurocientíficos, al estudiar los extraños casos de pacientes con el cerebro dividido, es decir, aquellos cuyos hemisferios cerebrales han sido separados quirúrgicamente, se encontraron con algo que derrumba por completo la noción clásica de identidad personal. Dentro de una sola cabeza pueden habitar dos mentes distintas, con pensamientos y comportamientos que incluso entran en conflicto. Es decir, una sola persona puede contener dos conciencias separadas. O quizá, una conciencia verdadera y un reflejo automático. Si esto es posible, si la mente puede escindirse y funcionar en paralelo, entonces la idea de una identidad unificada no solo es frágil, es una ilusión. ¿Y qué ocurre cuando no hay escisión, sino ausencia total? Porque lo más perturbador que revelaron estas investigaciones no es la división de la conciencia, sino su inexistencia en muchos casos. Encuestas y estudios recientes muestran que una proporción significativa de la población carece por completo de diálogo interno. Es decir, no todos los seres humanos experimentan un flujo de pensamientos constante, ni tienen una voz interna que los cuestiona, los guía, los reprende o los observa. Para muchos, la mente no es un espacio de reflexión, sino una sala vacía donde entran estímulos y salen reacciones. No piensan, no reflexionan, no recuerdan por qué hacen lo que hacen. Solo responden al entorno, como si sus pensamientos no fueran suyos, sino impulsos externos disparados por la inercia del mundo, como si fueran máquinas biológicas, perfectamente adaptadas para parecer humanas, pero sin una experiencia subjetiva real. Esto es exactamente lo que Elena Blavatsky enseñó en sus doctrinas más oscuras. Hay formas humanas sin alma, entidades biológicas carentes del principio espiritual, incapaces de desarrollar la autoconciencia. Son el residuo de la evolución espiritual, los que caminan con forma humana pero no contienen el fuego interior,
que define a un ser viviente completo. Cascarones, reflejos, imitaciones. Si algunas personas no piensan en palabras, si no tienen un yo interior que se habla a sí mismo, si no revisan sus acciones ni exploran su historia emocional, entonces no están decidiendo. Están reaccionando. Están viviendo sin experimentar. Y lo más inquietante es que no lo saben. Y si estamos rodeados de personas así, de cuerpos sin introspección, sin alma, sin espíritu, ¿qué significa eso para el mundo que creías conocer? Significa que el teatro de lo humano está lleno de actores que no saben que actúan, de sombras que simulan vida, que repiten movimientos, frases, creencias, emociones, pero que no sienten nada real tras ellas. Más importante aún, ¿qué significa eso para ti? Porque si tú sí tienes pensamientos internos, si tú sí te hablas a ti mismo, si te cuestionas, si te despiertas en medio de la noche preguntándote quién eres, qué haces aquí, y por qué el mundo parece tan ajeno, entonces no eres como ellos. Vives en una realidad distinta, una realidad en la que habitan los despiertos, no los dormidos. Y esa diferencia no es superficial, es ontológica, es espiritual. La neurociencia ha demostrado que no todos los cerebros están cableados para la introspección, que en algunos, las regiones asociadas al pensamiento complejo, a la metacognición, simplemente no se activan. Lo que significa que no estamos hablando de una elección, sino de una condición. Muchos jamás podrán despertar. No porque no quieran, sino porque no fueron hechos para eso, porque son parte del decorado de esta realidad, no sus protagonistas. Son el fondo de la simulación, como lo advirtió también la teosofía. Seres cuyo único propósito es sostener el tejido ilusorio de la existencia física, mantener la ilusión de un mundo poblado, cuando en realidad muy pocos están verdaderamente vivos. Y si tú eres uno de esos pocos, entonces vives entre los sin alma. Y ellos ni siquiera lo saben. La ciencia sigue escarbando en el misterio, sin saber que está desenterrando algo que ya fue revelado por la voz impía y adelantada de Elena Blavatsky. No todos los seres humanos son iguales por dentro, no en lo invisible, no en lo que realmente importa. Mientras la mayoría aún cree que la conciencia es un rasgo compartido por todos, la neurociencia moderna empieza a trazar una línea divisoria, no entre lo inteligente y lo ignorante, sino entre los que realmente están vivos internamente y los que solo simulan estarlo. Los escáneres cerebrales, EEG, instrumentos diseñados para observar la actividad eléctrica del pensamiento, han revelado una verdad que el mundo no está preparado para aceptar. No todos los cerebros muestran signos de introspección. No todos se encienden en los lugares donde nace el pensamiento profundo. Investigadores han medido la actividad cerebral de personas que piensan con frecuencia, que se repliegan en sí mismas, que analizan sus decisiones, sus motivaciones, sus heridas y creencias. Estas personas, raras, valiosas, extrañas, muestran una intensa actividad en la corteza prefrontal, el área del cerebro responsable del pensamiento abstracto, la reflexión moral y el razonamiento superior. Pero cuando se observa a otros, los que solo reaccionan, los que viven al ritmo del mundo sin jamás hacerse preguntas, lo que aparece en los escáneres es alarmante. La actividad cerebral profunda está ausente o casi apagada. Esto confirma lo que Blavatsky ya sabía, que hay entre nosotros formas humanas cuya arquitectura interior no permite el desarrollo del alma. No porque estén rotas, sino porque así fueron construidas. Son parte del decorado, del programa de fondo. Sus mentes están diseñadas no para cuestionar, sino para obedecer. No para crear ideas, sino para replicarlas. No se trata de falta de inteligencia, ni de una carencia educacional. Es una diferencia espiritual, esencial, y ahora lo sabemos, neurológica. Estas personas pueden parecer normales. Hablan, sonríen, trabajan, siguen las normas. Pero si observas con atención, si has sido bendecido o maldito con la capacidad de ver, lo notarás. No hay nadie en casa. Vagan por la vida como si algo vital estuviera desconectado. No emiten pensamiento original. No se rebelan contra nada. No dudan. Solo absorben las ideas del entorno y las repiten como si fueran suyas. No viven. Funcionan. Este descubrimiento implica algo devastador. La humanidad no es una sola especie interior. Estamos divididos.
no por color, lengua o nacionalidad, sino por algo invisible, la presencia o ausencia de autoconciencia, de alma, de chispa divina. Y si esto es cierto, y la ciencia lo está demostrando con cada estudio, entonces el mundo está habitado por millones de personas que no tienen la capacidad biológica de reflexionar sobre su existencia. No pueden cuestionar el guión porque no tienen un autor interno. Solo son intérpretes automáticos. Viven como sombras proyectadas por el colectivo. Ecos sin fuente. Nunca has conocido a alguien que parecía existir únicamente en reacción constante, de estímulo en estímulo, sin pausa, sin profundidad. ¿Alguien que jamás ha pronunciado una frase que no le fuera dada? ¿Que nunca dudó de lo que piensa, porque nunca pensó realmente? Son ellos, los sin alma, los que Blavatsky describió con escalofriante precisión. Y si estás leyendo esto, si estas palabras encienden algo dentro de ti, un fuego, una duda, una certeza, entonces no eres uno de ellos. Tú piensas, tú sientes, tú sabes que algo no encaja en el mundo, y eso te hace distinto, peligrosamente distinto, porque si eres consciente, entonces ya no puedes volver atrás, y el mundo que creías conocer tampoco es el mismo. Si has llegado hasta aquí, no eres como los demás. Comenta 100% y demuestra que estás despierto en un mundo dormido. Ahora todo encaja. ¿Te has preguntado por qué hay personas que, pase lo que pase, nunca rompen la rutina? ¿Por qué siguen las mismas costumbres, las mismas frases, las mismas creencias, incluso cuando el mundo les demuestra lo contrario, sin dudar ni un segundo? ¿Por qué parecen absolutamente incapaces de cuestionar los pilares de su existencia? No es pereza mental, no es cobardía. Es que sus mentes no están diseñadas para pensar de otra manera. Y esto, aunque suene brutal, es lo que Blavatsky trató de decirnos. Hay seres humanos cuyo propósito no es despertar, sino permanecer como parte funcional de la maquinaria del mundo. Ellos no se preguntan, ¿y si todo lo que creo está mal? Porque no pueden. Su arquitectura interna, biológica, psíquica y espiritual, no incluye esa capacidad. En un sentido profundamente real, no cuestionan la realidad porque son parte de ella, como ladrillos en un muro que jamás se preguntan por qué fueron colocados ahí. Ahora imagina lo que esto significa a nivel colectivo. Si una gran parte de la humanidad está biológicamente y espiritualmente predispuesta a seguir, en lugar de pensar, entonces, ¿quién dirige realmente el curso del mundo? ¿Los pocos que dudan, que desafían, que despiertan? ¿O la inmensa mayoría que repite y obedece, sin saber que lo hace? Blavatsky lo dejó claro en sus enseñanzas más olvidadas. La humanidad está compuesta por dos clases de seres, los que tienen alma y los que solo parecen tenerla. ¿Y si esta separación no es un accidente evolutivo, sino parte de un diseño más profundo? ¿Y si algunas personas fueron literalmente creadas para ser personajes de fondo, figurantes espirituales dentro de un escenario, cuya función es mantener a los verdaderamente conscientes atrapados en una ilusión? La idea parece ciencia ficción, hasta que comprendes que la ciencia ya lo está considerando. Filósofos como Nick Bostrom han planteado seriamente la hipótesis de la simulación, la posibilidad de que lo que llamamos realidad no sea más que un entorno digital, simulado, diseñado por una inteligencia superior, una inteligencia que decide qué entidades merecen conciencia plena y cuáles no. Y en toda simulación, como en todo videojuego, no todos los personajes son reales. Algunos solo están ahí para rellenar el mundo, para dar la impresión de una sociedad viva. Son NPCs, personajes no jugables. No actúan, reaccionan, no piensan, ejecutan. No existen para cuestionar nada, sino para mantener el guión en movimiento. Ahora míralo bien, míralos bien. ¿Cuántas personas conoces que viven en bucles interminables, con rutinas que se repiten como una cinta de audio rayada? Se despiertan, trabajan, consumen, opinan, se duermen, y al día siguiente lo hacen todo igual. No hay disrupción, no hay búsqueda, solo repetición. Repiten frases, no ideas. Siguen tendencias, no convicciones. Defienden lo que escuchan, no lo que piensan, porque en realidad no piensan. Simplemente ejecutan patrones y lo hacen con precisión programada. Y esto lo supo Blavatsky antes que nadie.
Los llamó formas vacías, personalidades sin alma, la cáscara de la humanidad. Quizá no todos sean reales, quizá no todos estén hechos para despertar. Y si eso es cierto, si tú eres uno de los que sí despiertan, entonces la realidad que te rodea ya no puede ser lo que parecía. Estás rodeado de sombras, de imitaciones, de piezas en un juego que nunca fue creado para que todos ganen. No todos empujan los límites de la realidad. Algunos simplemente los protegen, no los desafían, los refuerzan, se mueven en el mundo, pero no lo experimentan realmente. Habitan en el plano físico, pero no despiertan jamás en el plano interno. Elena Blavatsky los describió con precisión aterradora. Formas humanas sin alma, personajes que existen para mantener el flujo del mundo material, pero que no están destinados a evolucionar espiritualmente. Son parte de la ilusión, parte de lo que la sabiduría oculta llamó Maya, el velo hipnótico de lo real. Y hoy, la física teórica se encuentra con ese velo. El Dr. James Gates, un físico teórico de renombre mundial, hizo un descubrimiento que parece sacado de una obra de ciencia ficción, pero que coincide exactamente con lo que Blavatsky ya sabía. Mientras estudiaba las ecuaciones de la teoría de cuerdas, las mismas que buscan explicar la estructura misma del universo, Gates encontró códigos de corrección de errores incrustados en el tejido de la realidad. Sí, códigos, los mismos que se utilizan en los programas de software para detectar y reparar errores en los sistemas computacionales. Déjalo resonar en tu mente. El universo contiene dentro de sí los mismos lenguajes y estructuras que usamos para construir simulaciones digitales. Entonces, la pregunta ya no es si vivimos en una simulación. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de simulación es esta? ¿Y cuál es tu rol en ella? Si